Glory to God in the highest. Estimados amigos y hermanos, es un gusto comunicarnos con ustedes desde el Seminario Concordia. Esta semana estamos conmemorando los 500 años de la dieta de Worms. Me presento, mi nombre es José Pfaffenzeller, soy profesor del Seminario Concordia. Vamos a ver en este día la parte o el contexto histórico en el cual se desarrolló la dieta de Worms. Tenemos que partir un poco antes. El 31 de octubre de 1517, como todos sabemos, se inicia la reforma con la presentación de parte de Lutero de sus conocidas 95 tesis, donde él enmarca de alguna manera los abusos y errores que había en su iglesia, ¿no? Y esto trajo tensión con el Vaticano, con el clero católico y con el Papa especialmente. Intentaron de mucha manera hacer cambiar de actitud al monje Lutero, pero no pudieron, hasta que el clima de tensión llegó a tal punto que el Papa León X decretó la bula de excomunión contra Lutero a fines de 1520, ¿no? Y eso incluyó, por supuesto, la orden de quemar todos los escritos de Lutero. Lutero de esta manera quedaba condenado. Y mucha gente se preguntaba qué le espera a Lutero. ¿Le esperará lo mismo que, por ejemplo, a Juan Hus, que fue condenado a la hoguera, a morir, a ser quemado vivo en el concilio de Constanza? La reacción de Lutero, en vez de calmarse y entregarse a los principios de su iglesia, él decidió levantar la tensión aún más, quemando escritos pontificios y también la misma bula en la cual el Papa lo había excomulgado. Y esto trajo aún más tensión. La tensión llegó a un punto culminante. En ese tiempo, el príncipe gobernante en el territorio o en el estado donde vivía Lutero, Sajonia, era Federico el Sabio, que realmente el título de el Sabio lo lleva porque era un hombre sabio y prudente y que tenía también poder como príncipe elector frente al emperador Carlos V, ¿no? Él consiguió que Lutero fuese oído en una dieta, y que el emperador también diera un salvoconducto, o sea, una seguridad de que a Lutero no le pasaría nada por ir a ese encuentro con el emperador y otros representantes, ¿no? Todos esperaban, por supuesto, que el monje Lutero se retracte, es decir, que de alguna manera trata de salvar su vida, entre comillas, como diríamos, y de no morir en la hoguera, que era prácticamente un hecho de que eso iba a ocurrir. El emperador Carlos V era el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y era, por decirlo de alguna manera, el dueño del mundo conocido de aquel entonces. Era descendiente de los emperadores germánicos y también de duques de Austria y de otros lugares, y también de los reyes católicos de España, que eran los gobernantes cuando pocos años antes Colón llegó a América con los reyes católicos. Bueno, este Carlos V asumió siendo aún muy joven, me parece que alrededor de 25 años, en 1519 como emperador de casi toda Europa, ¿no? El Papa, cuando se dio cuenta que su bula no tuvo efecto en Lutero y en buena parte del pueblo alemán, que estaba cansado de la explotación de Roma a sus ciudadanos, buscó entonces una alianza con el emperador Carlos V para ir contra la iglesia, ¿no? La intención del Papa era condenar a Lutero en una dieta sin dejar que él se defienda, es decir, sin permitir que Lutero hable y se defienda. Bien sabían que discutir con Lutero era peligroso, porque ya lo intentaron con varios funcionarios papales, ¿no? Y ciertamente también había abusos conocidos en la iglesia, y ya se había nombrado también una comisión que redactó una lista de abusos,
y quejas que reclamaban reforma. Justamente los reyes católicos de España fueron quienes estaban también bregando durante muchos años por la reforma contra los abusos que había en la Iglesia Católica. Al ver esto, el emperador no quedó indiferente, ¿no? Y por eso también estaba dispuesto a invitar y a recibir a Lutero en aquella dieta, donde Lutero pueda exponer también lo que él veía como abusos y como necesidad de reforma. Lutero no tenía miedo. A esta altura, aunque corría grandes riesgos su vida, él no se preocupaba, sino que confiaba en Dios. No quería salvar su vida, entre comillas, sino ser fiel a Dios, ¿no? Bien, muchos querían, sin embargo, disuadir a Lutero de ir a Worms, ¿no? Porque pensaban que iba a pasar lo mismo que había pasado con Juan Hus 100 años antes, ¿no? Que a pesar de haber tenido también un salvoconducto de un rey, finalmente encontraron excusas para levantar el salvoconducto y lo quemaron en la hoguera. Pero Lutero afirmaba: aunque haya una hoguera para todo el trayecto, me presentaré en el nombre del Señor y confesaré a Cristo y me encomiendo a Él. Voy a donde me han llamado. Y aunque hubiese en Worms tantos diablos como tejas en el tejado, aún entraría allí. El viaje de Wittenberg hacia Worms fue un verdadero festival público, podríamos decir, porque en muchas partes la gente salía a las calles para ver pasar a Lutero y aclamarlo, ¿no? Le acompañaba un heraldo imperial justamente por ese salvoconducto que él tenía, ¿no? Predicó en varios lugares, incluso predicó en el monasterio de Erfurt, donde él había tomado los votos como monje agustino hace unos años atrás, y también en la ciudad en la cual él había sido ordenado como sacerdote de la Iglesia Católica Romana. El viaje fue bastante largo, en 15 días aproximadamente. Llegaron finalmente el 16 de abril de 1521 a la ciudad de Worms. Y ahí también una gran muchedumbre aclamaba a Lutero. El 17 de abril, a las 4 de la tarde, Lutero fue convocado a presentarse ante la Dieta, pero tuvo que esperar después 2 horas más para comparecer ante el emperador. Hubo ahí gente, muchos curiosos por todos lados, incluso gente subido a los techos para ver lo que estaba pasando. Y ahí estaba Lutero ante el emperador Carlos V, ante su hermano Fernando, 6 príncipes electores, 28 duques, 11 margraves, 30 obispos y otros 200 príncipes y señores, entre los cuales, entre los príncipes electores, Lutero vio rostros amigos: el príncipe Federico el Sabio y también Felipe de Hesse. Lutero era un pobre monje, sacerdote, que se presentó ante el emperador y el enviado papal con una sala repleta de gente poderosa. Más de 5.000 personas estaban en el lado de afuera de la sala, arrimándose de alguna manera para poder participar, como ya dije hoy, ¿no? Y entonces el que tenía que interrogar a Lutero le preguntó en primer lugar si él reconocía que los libros que estaban sobre la mesa eran escritos de él, ¿no? Lutero los miró y efectivamente los reconoció como escritos suyos. Se le preguntó si él quería desmentir o retractarse de lo que había escrito ahí, retractarse de sus errores, se le dijo. Y entonces fue cuando Lutero explicó que en realidad los escritos eran de diferentes características y que necesitaba entonces un tiempo para reflexionar, para dar una respuesta. Al día siguiente, el 18 de abril, a las 6 de la tarde, Lutero se enfrentó de nuevo con aquella terrible asamblea. Explicó que los libros de él eran de diversa índole. En primer lugar, había libros en los cuales los adversarios
seguramente estarían de acuerdo, porque trataba de las cuestiones básicas de la fe. Retractarse de ellos sería negar cosas con las cuales todos estaban de acuerdo. Después había otra serie de libros y folletos en los cuales él atacaba al Papa y al clero por sus falsas enseñanzas y sus malos ejemplos. Entonces, si él se retractaba de eso, estaría concordando con esas obras impías, ¿no? Y en tercer lugar, dice, hay libros o folletos en los cuales él atacaba a amigos del Papa que procedían mal, y si se retracta de ello, también estaría aprobando esas obras impías. Los adversarios ciertamente no querían escuchar más a Lutero, solo querían que él sea claro y diga en una palabra, sí o no me retracto de lo que hice. Lutero había tenido una noche en la cual, como dije, pasó en velas tratando de orar y meditar sobre cómo iba a responder. Cuando está frente a la asamblea, nuevamente él se excusa por desconocer los tratos protocolares con los cuales hay que dirigirse al emperador y a todos los personajes importantes que había allí. Estaba bajo violencia, bajo una gran presión, y seguramente tenía mucho temor, pero al mismo tiempo él tenía una gran confianza en Dios. Él, en primer lugar, confirmó que todo lo que había escrito y todo lo que él había dicho en su enseñanza tenían un solo objetivo, ¿no? Que era buscar la gloria de Dios y la salvación de las personas, y que él se retractaría solo en el caso de que se le pudiera probar y convencer de que lo que él había escrito y enseñado estaba equivocado según la palabra de Dios. Y aquí tenemos, según la versión de un autor, lo que Lutero dijo en su confesión culminante ante la dieta. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, digo, el Papa y los concilios han incurrido muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que yo quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es seguro ni digno de un cristiano hacer cosas alguna contra lo que dicta su propia conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. La asamblea quedó atónita ante semejante declaración, ante semejante valentía de este hombre. Muchos príncipes murmuraron por lo bajo y no pudieron disimular su admiración por lo que el joven monje había dicho. El emperador habría dicho también, este fraile habla con un corazón intrépido y con indómito valor. Esto refleja ciertamente lo que Jesús dijo a sus apóstoles cuando les dijo que van a ser presentados o llevados delante de reyes y príncipes, pero no se preocupen lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu les dará lo que deben responder. Y esto también se refleja en una de las estrofas del famoso himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte, como por ejemplo esta tercera estrofa: aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su furor Satán y que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenados ya por la palabra santa. Bien, la reunión imperial terminó, sin acuerdo alguno. Lutero fue juzgado como alguien fuera de la ley, proscripto. Entre los amigos de Lutero existía la sospecha de que algo malo podría ocurrir en su viaje de regreso a Wittenberg. Pero el salvoconducto aún regía, y por eso el emperador debía dejarlo volver con custodia. Los jefes católicos no pudieron responder
a Lutero, pero tenían el poder de su lado, el poder del imperio y el poder de la iglesia. El emperador, como dije, tenía que dejar volver a Lutero porque esa era su promesa. Pero, sin embargo, promulgó un edicto de proscripción que entraría en vigencia el 14 de mayo, con lo cual declara a Lutero a alguien que es enemigo público, que debían quemarse sus libros y que aquel que se animara a defenderlo, sus propiedades debían ser expatriados, ¿no? Los adversarios querían repetir la historia de Hus. Juan Hus también, como dije hoy, fue al concilio de Constanza con un salvoconducto real, pero allí de repente el rey anuló el salvoconducto y Hus fue condenado a morir en la hoguera. Pero aquí Dios, los príncipes y el pueblo impidieron que eso ocurra. Lutero se fue de Worms acompañado por una escolta del emperador el 26 de abril. En su viaje de regreso a Wittenberg él pasó por varios lugares, hasta predicó en algunos lugares, visitó parientes y finalmente, ya sin la custodia o la escolta imperial, en los bosques de Turingia, Lutero fue secuestrado. Lo digo entre comillas porque en realidad fue algo organizado por su príncipe elector Federico el Sabio, que en realidad lo secuestró, lo hizo desaparecer, lo escondió, digamos, en este lugar, en el castillo de Wartburgo, ¿no? Allí, en este castillo, Lutero quedó escondido por 10 meses con otra identidad como el príncipe Jorge, como el caballero Jorge, ¿no? En ese tiempo Lutero se dedicó a estudiar las escrituras, a escribir bastante, escribió sermones sobre los evangelios y sobre todas las cosas tradujo el Nuevo Testamento del griego a la lengua de su pueblo. Aquí arriba hice una pequeña marca donde están las ventanas, en las habitaciones donde Lutero estuvo. Tuve el privilegio de estar allí y ahí aún se conserva supuestamente el pupitre sobre los cuales Lutero trabajaba. El edicto imperial, en lugar de destruir entonces a Lutero y la obra que le emprendió, le dio en realidad un tiempo especial para producir y poner la palabra de Dios en manos del pueblo, en el lenguaje del pueblo. Su Nuevo Testamento se difundió rápidamente. En 11 años se hicieron 58 ediciones y luego también se agregó el Antiguo Testamento y así tenemos la Biblia completa de la traducción de Lutero. Koklaus, un católico de la época, comentó que por todas partes se leía el Nuevo Testamento de Lutero con ferviente deseo y que lo llevaban a todas partes y lo aprendían de memoria, lo cual era típico de la época donde la mayoría de la gente era analfabeta, entonces algunos leían y otros repetían y aprendían de memoria. Lutero decidió finalmente interrumpir su secuestro en el castillo de Wartburgo para volver a la ciudad de Wittenberg, porque allí había disturbios. Un tal Karlstadt empezó a romper imágenes y tratando de hacer una reforma violenta, y eso Lutero no podía compartir de ninguna manera. La actitud valiente de Lutero, por otro lado, tuvo consecuencias no buscadas por él, como esta actitud de Karlstadt y otros, pero también mucha gente que empezó a rebelarse contra las presiones del imperio y del papado, ¿no? Hubo odios y tumultos. Lo más grave fue con el tema de los campesinos, la rebelión de los campesinos y la guerra de los campesinos en 1525, que tuvo trágicas consecuencias, ¿no? El emperador y el papa todavía trataron de evitar el avance de la reforma, pero ya era irreversible y se extendía por todas partes. Además, Dios buscó de entretener al emperador con nuevos problemas, por ejemplo con el rey de Francia y otros conflictos, tal es así que por el momento Lutero podía continuar tranquilo y la reforma pudo avanzar tranquilamente por bastante tiempo. Lutero permaneció en la ciudad de Wittenberg,
escribiendo, enseñando, predicando, hasta su muerte el 18 de febrero de 1546 a los 62 años. De esta manera hicimos un rápido recuento del contexto histórico del Adviento de Worms. Por supuesto, esto realmente nos deja una clara lección de confesar en nuestro tiempo, donde hay muchos adversarios de la verdadera fe cristiana. Pero eso va a ser el tema del próximo video, que va a ser presentado por nuestro director, el profesor Sergio Selsky. Hasta aquí estamos hoy. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.